Desde 1979, cuando en México se dio la gran reforma política, los políticos han jugado con los términos referéndum, iniciativa popular, plebiscito, y hoy, 46 años después, finalmente, en la Ciudad de México, en su nueva Constitución, estas figuras están contempladas. Para legislarlas, para las leyes secundarias que son necesarias, pues ya hay varias iniciativas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy vamos a platicar de ello aquí en Juzgue Usted con el diputado a la Asamblea, el señor licenciado Gonzalo Espina, y también con el maestro constitucionalista Alejandro Sainz. Le pido que me acompañe. Buenas noches, diputado Gonzalo Espina, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Gracias por aceptar la invitación de Juzgue Usted. Gracias a ustedes. Maestro Sainz, Alejandro Sainz, buenas noches, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Hablamos hoy de democracia directa, de la democracia en la que puede participar la sociedad, que ya está representada por asambleístas, por diputados, por senadores. Hubo un intento en 1979, cuando la primera reforma política, de incluir referéndum, iniciativa popular, plebiscito en la Constitución. ¿Se consiguió? No se consiguió, Paco, sobre todo por lo prematuro que era en ese momento la evolución democrática en México. A pesar de que se discutió, a final de cuentas, el fin último de esa reforma era dar representatividad a ciertas minorías, a ciertas minorías ideológicas o de causa. Sin embargo, no se logró que esa participación de la ciudadanía en general tuviera mecanismos de acceso efectivos para tener realmente una influencia sobre las decisiones públicas en ese entonces. No se logró, por lo tanto, ha habido una evolución, una transición muy lenta para poder lograr esos mecanismos efectivos de participación ciudadana. Y todavía lo estamos experimentando. Todavía. 46 años después, diputado Espina, la Constitución de la Ciudad de México sí contempla a la iniciativa popular, a la consulta popular, al referéndum y al plebiscito como figuras de participación. Y usted ha propuesto recientemente una iniciativa para regularlos. Sí, mira, lo que es el referéndum sí está trascendiendo ahorita, es empoderar sobre todo a la ciudadanía. Es algo en donde la ciudadanía, para que la Constitución sea modificada, se requiere del 0.4% del padrón de la Ciudad de México, que es aproximadamente 300,000 personas, que sea llevada a la Cámara de Diputados local, que en ese caso será, y con 2/3 partes, esto serían 43 diputados, se podría reformar la Constitución, algún artículo. Esto es empoderar a la ciudadanía, esto ya es una realidad, pues va a entrar en vigor la nueva Constitución de la Ciudad de México y los próximos diputados, porque ahorita nosotros lo que estamos haciendo son las leyes secundarias en ese sentido, ¿no? Y próximamente, pues eso lo podrán hacer los ciudadanos a partir del 2018. En 2014 se aprueba por la Cámara de Diputados una ley de consulta popular. Y prácticamente a los pocos meses, el Partido de la Revolución Democrática y Morena organizan un par de consultas populares que no resultan exitosas. ¿Por qué? La cuestión aquí es que son leyes hechas para no acceder a ellas, para no acceder a un resultado. Para empezar, tenemos que uniformar los conceptos. Hay una ley federal de consulta popular, sin embargo, no a niveles estatales hay consultas ciudadanas, no hay una claridad realmente en la diferencia entre una y otra. Además, específicamente en el tema de la Ley Federal de Consulta Popular, se establecen filtros donde, a final de cuentas, incluso hasta la Suprema Corte califica la constitucionalidad de la consulta, del tema. Sí. Entonces, el Estado es el que está controlando si funciona o no funciona una consulta popular, si pasa o no pasa un tema. Pero concretamente estas leyes, por lo que decía el abogado Sainz, no son vinculantes, no obligan a la autoridad a que el resultado de la consulta se ponga en práctica. Le ponen demasiados frenos, demasiados peros. Lo que pasa es que, a ver, en este caso que estábamos hablando hace un momento, por supuesto, debe ir de la mano. Ni el legislador va a poder hacer lo que quiera porque necesita que tenga el voto de 43 diputados de 66, pero además tiene que estar abanderado con 300,000 firmas de la sociedad. Entonces van amarrados unos con otros. Eso yo creo que es un mecanismo perfecto de engranaje para que la sociedad sea escuchada y los diputados no puedan hacer lo que ellos quieran. Entonces yo creo que esta ley está muy equitativa y pueden ir caminando juntos. Ojalá. Consulta popular creo que es un término fácilmente entendible para todos. Pero yo me atoro mucho cuando escucho referéndum y plebiscito. ¿Cómo los diferenciamos? Consulta popular es un término tan ambiguo que puedes tener como especie el plebiscito y el referéndum. El plebiscito es, vamos a decirlo así, aprobar de manera previa
alguna decisión del Poder Ejecutivo, una decisión de gobierno. El referéndum es del Poder Legislativo. ¿Ok? Esas son las diferencias esenciales entre uno y otro que se desprenden del término consulta popular. Es algo que a partir de la técnica legislativa no se ha logrado plasmar de esa manera para que no exista la confusión en la ciudadanía de cuál es la figura ideal por la cual pueden influir en las decisiones de un legislativo o de un gobierno. Además, nada más como un comentario, la Ciudad de México y la Constitución se está estableciendo como una ciudad garantista en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Sí. Se está garantizando los derechos en la Ciudad de México porque los presupuestos para llevar a cabo las consultas populares ciudadanas, referéndum, plebiscito que están establecidos en la iniciativa de ley de participación ciudadana y en la misma Constitución, se requiere de presupuestos que deben ser calidad de la información, acceso a la información, una difusión masiva, está existiendo, porque a final de cuentas no es tener las figuras por tenerlas, sino garantizar su ejercicio efectivo. Eso es lo que se tiene que lograr con esta... Hay un costo económico definitivamente en la organización de estas consultas populares, ya sea plebiscito o referéndum, pero ¿por qué las hacen separadas del momento electoral, por ejemplo? En otras democracias, el momento en el que el ciudadano acude a votar por alguna autoridad, lo que también se le presenta en la boleta son diferentes iniciativas que tiene que aprobar o no. Lo vemos muy seguido en las elecciones del vecino estadounidense. Ahí, por ejemplo, en California, no solamente acaban de elegir presidente de los Estados Unidos, sino también legalizaron el consumo de la marihuana para usos lúdicos. ¿Por qué tiene que ser una fecha distinta la consulta popular que el momento electoral? Bueno, porque aquí no está establecido que lo prevé aquí ese marco, ¿no? Aquí son elecciones simplemente por los representantes populares y no por algún tipo de iniciativa. Habría ahorro, ¿no? Podría haber ahorro, lo que pasa es que, por decir, en este caso va más allá. A veces las leyes que nosotros proponemos, por decir tu servidor, muchas veces van acompañado con la ciudadanía. Esto que es haciendo foros, ¿no? Y que la ciudadanía opine y vayamos cuadrando bien esas leyes para no sacarlos al vapor. Te lo digo en mi caso, ¿no? Sí. Entonces, eso requiere de mucho tiempo. No, bueno, no de mucho tiempo, pero sí de un par de meses de estar trabajando con la sociedad o con las principales asociaciones que abanderan a veces el tema, ¿no? Y como comentamos aquí, en ese tema, en la Ley de Participación Ciudadana, precisamente que también es empoderar y que tengan recursos los ciudadanos para que ellos puedan hacer mesas de trabajo con los próximos concejales y estos concejales a su vez tengan injerencia en la toma de decisiones de la alcaldía, es sumamente importante. Estos son pasos que obviamente sí cuestan, pero la democracia pues es costosa, ¿no? Pero es algo que debe estar continuamente. Esto obviamente hace que el ciudadano participe más y a los gobiernos y en este caso las alcaldías que estamos hablando, pues obviamente haya más democracia, porque no van a poder hacer lo que ellos quieren. Obviamente es un órgano que debe estar ahí regulando y fiscalizando las tareas que están haciendo, que viene desde el ciudadano, porque por eso esta ley busca empoderar al ciudadano, que el ciudadano tenga voz y voto en la toma de decisiones de la alcaldía en la cual resida, ¿no? Hay ya, pues, en la Ciudad de México esta iniciativa, me imagino que habrá otras, diputado. Sí. Otras para la consulta popular ciudadana. ¿En otros estados existen estas figuras? Existen estas figuras, existen de una manera diferente de un estado a otro, tratando de reflejar la cultura política y las características muy especiales de cada entidad federativa. Sin embargo, eso no debería ser lo ideal. Lo ideal deberíamos tener que subir las figuras a nuestra constitución política para que sea a partir de ahí, por medio de leyes generales, donde se pueda homogeneizar los conceptos. Entonces, de tal manera que se fijen parámetros donde se garantice el ejercicio de la figura y además también se pueda reflejar esas diferencias entre las culturas políticas de un estado a otro, porque no es lo mismo la cultura política en la Ciudad de México que la cultura política en Oaxaca, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer, poderlo subir a un nivel federal para que de ahí, por medio de mecanismos de coordinación, se pueda permearse a los estados de la República, se legisle y se tengan una mejor regulación al respecto. ¿Es en todos los estados o solamente en algunos de ellos que existe esta figura? No todos lo tienen la gran mayoría. Algunos tienen referéndum y plebiscito, otros también consulta popular, otros consulta ciudadana. No hay un rasgo común necesariamente entre uno y otro. Lo que sí, falta el tema de la revocación de mandato en la gran mayoría de ellos. A eso iba.
contempla su iniciativa precisamente esta figura, revocación de mandato, que en alguna ocasión en la jefatura del entonces Distrito Federal se puso en práctica con una consulta popular. Sí, pero yo creo que va más allá. Sí, la traen contempladas algunas iniciativas que han presentado, lo de la revocación de mandato, pero en este sentido esta no la contiene. ¿Por qué? Porque a mi parecer es un gasto oneroso, es algo que desgraciadamente, o sea, además no da gobernabilidad, porque la gente te selecciona por cierto tiempo, ¿no? Las personas votan por ti, vamos a poner ejemplo, por 3 años. Imagínate si tú haces esto a mediados de año, ¿cuándo la persona va a poder trabajar? O sea, el ente político va a poder estar trabajando cuando tiene que estarse preocupando por una revocación de mandato, por un plebiscito, por una consulta que lo puede remover del puesto. Se puede volver algo político y se puede volver algo inútil. Pues para eso la gente puede a los otros próximos 3 años pues cambiar de partido o simplemente seguir con el mismo o evaluar el trabajo de esta persona que estuvo en el cargo. Pero no serviría como aliciente. Yo tengo la revocación de mandato enfrente a los 3 años, a la mitad de mi periodo sexenal. Estoy hablando de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, para llegar a esa meta, pues tengo que hacer las cosas bien para conseguir la aprobación ciudadana. Si no lo hago, entonces pues me van a quitar. ¿No sería un aliciente para que los sí, en este gobernantes caso trabajasen mejor? sí existe como tal, pero no existe precisamente que se pueda remover de su cargo. O sea, sí pueden existir el tipo de consultas, inclusive un par de delegados aquí en la Ciudad de México lo hicieron con anterioridad, pero fue como un tipo plebiscito donde la gente fue y votó y calificó su trabajo, pero sin ningún tipo de sanción. O sea, sí se podría contemplar en la ley, pero al día de hoy no está contemplado. Y en otras partes, en otros estados, existe la figura de revocación de mandato. En algunos de ellos. ¿Sí? Sí, mínimamente. Además, la revocación de mandato tiene que existir. Tiene que existir por un simple principio. Si los ciudadanos pueden elegir y ahora reelegir, también tienen el derecho a remover. Por supuesto. Por Así supuesto. es. Maestro Alejandro Sainz, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo muy rápido, Hombre, pero ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Maestro, buenas noches. Gracias. Gracias. Tras 46 años, los intentos siguen siendo muy aislados para que la ciudadanía tenga acceso a la democracia directa. En algunas entidades, lo escuchamos hace un momento, hay algunos intentos. En la Ciudad de México comienza el análisis de iniciativas para llevarlo a la práctica. Ojalá sean exitosos. Le agradezco mucho su compañía, lo invito a que nos acompañe aquí en otro Juzgue Usted. Y como siempre le deseo que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.